Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso. Ahorita, pues, saludamos, pero teníamos un problemilla de conexión. Esto va a haber que arreglarlo de alguna manera. Sí, claro. Tranquilo, buenos días. Buscar cualquier otra opción de engranaje. Buenos días, Atahualpa. El saludo para la teleaudiencia. Ya estamos a la mitad de la semana. Hoy es el 16 de septiembre, es miércoles. Día de San Cornelio y San Cipriano, mártires. Se conmemora hoy el Día de la Independencia de México, Papúa Nueva Guinea. Es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Y en las efemérides nacionales tenemos que recordar que en el año 1848, un día como hoy, nació en Santo Domingo Federico Enríquez y Carvajal, destacado poeta, periodista, orador y consagrado educador. En 1942, mediante la ley número 83, es creada la provincia San Rafael, que en 1965 se le cambió la denominación por provincia La Estrelleta, y luego en 1972 se le designó con el nombre que lleva hoy, que es Elías Piña. En 1945 fallece en la capital el expresidente de la República, licenciado Rafael Estrella Ureña. En el año 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos adelanta que podría solicitar al gran jurado del Distrito Sur de Florida la condena a cadena perpetua contra el dominicano César Emilio Peralta Dámaez, alias César el Abusador, por los delitos de tráfico y distribución de drogas en su territorio. Las efemérides internacionales. En 1810, en México, se produce el Grito de Dolores, movimiento revolucionario encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien se rebeló contra las autoridades españolas. En 1982 se producen en el Líbano las matanzas de Sabra y Chatila, perpetradas por falangistas cristianos con apoyo de Israel, los que asesinan a miles de civiles. Y en el 2006, miles de manifestantes congregados en la Plaza del Zócalo, en el centro de la capital mexicana, declaran como presidente legítimo de México al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Son las efemérides y el santoral católico para la fecha, que repetimos, es miércoles 16 de septiembre del año 2020, cuando el gobierno actual cumple exactamente un año de su instauración. Estamos en Mañana Boreal hace rato. ¿Qué pasó? Que un año, es un mes. Sí, un mes. Si dije un año, es un mes. ¿Te parece tan rápido que, o sea, tan viejo ya que le pones un año? Bueno, oigan esta noticia para empezar, que aquí hablamos de de las sanciones a la gente que violenta las disposiciones de salud pública y del gobierno. En Java Oriental, que pertenece a Grecia, las autoridades han decidido que todo aquel que sea sorprendido en lugares públicos sin usar mascarilla, el castigo es de ir a cavar tumbas para los muertos por la pandemia. Ya, o sea, las multas y las detenciones se van a hacer acompañar en ese país de Java Oriental, llevando a que usted no anda con mascarilla en los lugares públicos, no hay problema, venga, montado en la camiona y a cavar tumbas para los que fallecen
por el COVID-19. Si hacen eso aquí, empiezan los derechos humanos a decir que se está violentando y que eso es un abuso y que eso no se puede ser, que eso no puede ser, pero ya ustedes ven cómo se están radicalizando las medidas de prevención y combate al coronavirus en distintos países. Ojalá pudieran poner eso de castigo aquí en la República Dominicana para ver si acabamos con el cambio. Sí, lo que nos indica Atahualpa es que hay criterios en el mundo muy diferentes a los nuestros, que el Estado interviene con el poder que tiene, con el estado de excepción, para meter a la gente en caja. Recuerda que la primera sanción que se hizo aquí la instauró el alcalde de Santiago, Abel Martínez, que era que lanzaba chorros de agua en las filas de los bancos y de los supermercados. ¿Recuerdas eso? Sí. Esa era una sanción muy particular que algunos la vieron hasta con cierta hilaridad, con risas y cosas de esas, pero en realidad era una sanción pública y se inscribía dentro del derecho que tiene el Estado dominicano a preservar a todo el mundo, hasta a los que no cooperan con los mandatos legales. Después a la gente se le llevaba, amanece presa, se le meten 2.000 pesos, pero la cosa sigue igual. No hay una sanción que haya puesto a la gente a pensar de que tiene que cumplir para no recibir esa sanción. Me gusta esa de ese sitio. Camina para el cementerio. Sí, ojalá que fuera así aquí también. Bueno, señores, este país es, decía un amigo, es una chercha. Aquí no se entienden las cosas o queremos pretender no entenderlas, pero claro que las entendemos porque, como decía doña Cornelia Margarita, somos así y así somos. Ahora el tema más importante de los medios son las declaraciones juradas de patrimonio. En el día de ayer se venció el plazo que establece la ley de 30 días, tanto para los funcionarios nombrados como para los funcionarios salientes. Y hubo que dar una prórroga, como todo buen dominicano, a estas personas para que puedan cumplir con ese mandato de la ley, porque en esos 30 días no pudieron hacer la declaración jurada de patrimonios. A última hora todo el mundo quiso hacerla, colapsó la plataforma de la Cámara de Cuentas, según el presidente de la Cámara de Cuentas. Se entaponó el recibo físico de estas declaraciones y no quedó más remedio que darle una oportunidad hasta el próximo día 28 para que cumplan con esas disposiciones legales, con esa disposición de ley. El presidente de la Cámara de Cuentas dijo que aprovechen estos días porque van a tener suficiente tiempo, no lo dejen para última hora, óigame esto, no lo dejen para última hora, como hicieron ahora, ¿verdad? Y que no vamos a dar más chance. Eso se llama el chance. Háganlo con tiempo porque hay suficiente. O sea, le dimos este chance. Pero bueno, amén de eso, viene el morbo de cuánto está declarando fulano, cuánto dejó de declarar. Si declara mucho, ven acá, ¿y de dónde fue que sacó tanto dinero? Si declara poco, pues ese tipo se sabe que tiene más cuartos de ahí. Lo que está haciendo es encubriendo para que no sepan lo que tiene. El asunto es que hay palos y bogas y palos y no bogas. Ya le están sacando cuenta a todo el que está entregando su declaración jurada de patrimonio. Y el caso, por ejemplo, de la primera que salió al morbo de los medios, sobre todo las redes sociales, fue doña Margarita Cedeño de Fernández. Sí. Esa fue la primera que se agarró, porque fue una de las primeras declaraciones.
donde decía que tenía declaró un patrimonio de 52 millones de pesos, 54, algo así. Y se la comieron porque de dónde había sacado tanto dinero la vicepresidenta y le calcularon. ¿Qué fue? No, que lo que le criticaron a ella no es que tuviera esa cantidad, sino cómo aumentó a partir de la última declaración que ella había hecho. Bien. Que aumentó como en 10 millones de pesos. Entonces, cuando le sacaron el salario, no daba, aunque lo guardara todo debajo de la almohada. Bien, pero la crucificaron. Esa fue la primera. Claro. Entonces, ahora, frente a las declaraciones de patrimonio de los entrantes, doña Margarita, que fue tres veces vicepresidenta de la República, 2 veces primera dama, la declaración de doña Margarita parece chiquitica, porque todo el que ha declarado, pues ha declarado bienes patrimoniales bastante abundantes. Y yo no veo cuál es la necesidad de cuestionar a alguien que tenga que haya hecho su declaración y que tenga su patrimonio. O sea... No, ese no es el problema, Atahualpa. Pero espérame, no es espérame. Primero... es la justificación. No, pero espérame, Danilo. Primero, cada quien, por ejemplo, desempeñó su trabajo en el sector privado. Ya hasta ahora, ninguno de los que han sido nombrados, bueno, hay algunas excepciones, han sido nombrados en el tren gubernamental, estaba en el sector privado, pues, había estado en el gobierno, y si estaba en el gobierno, como el caso, por ejemplo, de Eligio Vázquez, de Fañas, de quién más estaba en los gobiernos de Hipólito, Díaz Morfa, tenía 16 años fuera del gobierno, del Estado, y son gente que se han desempeñado en el sector privado. Yo no veo la razón para que uno se escandalice. Lo único es que puede llamar la atención de que una persona que no tenga esa riqueza como la del presidente, por ejemplo, que el presidente dio una declaración, o sea, presentó una declaración jurada detallada, donde está el patrimonio familiar, donde está la herencia, donde están los bienes, todos los bienes que posee, producto tanto de su trabajo como de la herencia de su padre, don José Rafael, la mancomunidad de bienes con la esposa, todo eso lo presentó el presidente de manera transparente. La declaración del presidente alcanzó cerca de 4.000 y pico de millones de pesos. Bueno, pero todo el mundo sabía que el presidente no era un desarrapado, ¿verdad que no? Todo el mundo sabía que tiene su cosa. Bueno, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrón, todo el mundo sabe que es un empresario de muchos años, que ha estado en el sector privado todo el tiempo y que ha tenido una gestión exitosa en el ámbito privado. Y así sucesivamente. El caso de Milagros Germán, que ha llamado la atención también porque declaró ¿cuánto fue que declaró doña Milagros? No sé, pero tú debes tener Diario Libre, está muy bien detallado. Lo tengo por aquí. Yo no lo tengo. Lo tengo está por muy aquí. Bien detallado en Diario Libre. Lo voy a buscar, pero creo que fueron 150 millones de pesos. Creo que se fue algo así por el estilo. Pero lo voy a buscar. Bueno, yo en mi caso me alegro de que a Milagros le haya ido bien en los medios de comunicación y que haya no solamente eso, ¿no? A hacer inversiones que le hayan aumentado su capital. No, Milagros no trabajó en el gobierno nunca. Y si hizo su capital dentro de sus actividades privadas, pues bendito sea el escenario donde lo logró. Ojalá yo haber logrado ese éxito en los medios de comunicación. Entonces, sí, yo no sobre veo... ese caso, Atahualpa. Pero espérame, Danilo.
yo no Mira, veo... sobre ese caso de Milagros Pero del Mar. espérate, cuando yo termine, entonces tú intervienes. Yo no veo... No, lo que pasa es que tú haces un punto con Milagros y yo quiero opinar sobre Milagros. Pero dame un segundito. Yo no veo la razón, o sea, no le veo nada de malo, al contrario. Yo me alegro de que a toda esa gente le haya ido bien, que tenga su patrimonio. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo se desempeña. Y si hay gente que ahora está cuestionando, pero caramba, yo con una fortuna de 400 millones de pesos o 500 millones de pesos, yo no me voy a ir al Estado ¿qué voy a buscar yo al Estado? A perder mi sueño, a perder mi tranquilidad, mi paz familiar. Bueno, pero hay gente que no solo quiere tener dinero. Y hay gente que no, que puede tener la intención de ir a servir al Estado. Entonces, yo veo que aquí, si usted trata de hacer las cosas como manda la ley, viene el cuestionamiento, porque hay una cantidad de resentidos sociales que permanentemente viven cuestionando al que tiene un chin de éxito. Y aquí lo vemos, aquí mismo en Santiago. Hay gente que no soporta el éxito de alguien que ha venido trabajando desde hace 40 años y hoy puede mostrar una cierta estabilidad o tiene muchísimos líos, pero ha logrado hacer su propio emprendimiento. Entonces, yo, en lo personal, y escúchenme que hable en primera persona, pienso que qué bueno que todos estos que están haciendo sus declaraciones, que fueron nombrados por el gobierno, han hecho sus declaraciones, han puesto claro hasta ahora su patrimonio y que les haya ido tan bien. Aparte de que sí, mantengo mi postura, porque eso es asunto de transparencia, de que a cada una de esas declaraciones se les aplique una investigación cuando se note que sea algo que se cuestione y que exhiban, o sea, que entreguen, que certifiquen, entreguen los certificados del pago de impuestos de los últimos 2 años sobre todos esos bienes y capitales que han presentado en su declaración jurada de patrimonio. Eso es lo más a lo que uno puede aspirar. Y bendecir la fortuna de cada una de esas personas, que bueno que le ha ido bien. Y además eso se supone que le da a uno la tranquilidad de que no van a ir a robar al Estado, porque después de una trayectoria con todo ese dinero, no creo que vayan a ensuciarse las manos con 2 o 3 millones más en acciones malavidas, aunque precedentes tenemos en ese sentido. Gente que no termina de contener la ambición. Pero por lo demás, les voy a decir más tarde lo que establece la ley de declaración jurada con relación a las sanciones. Mientras tanto, doy los buenos días al señor Cabral de la Torre. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez. Buenos días, Danilo. Y buenos días, Cristian, y a los amigos televidentes. El tema de las declaraciones juradas. Uno aplaude cuando una persona es exitosa en este mundo capitalista. A veces no se imagina uno el patrimonio de un individuo que lo ha logrado por sus emprenderismos, por su capacidad de inversión. Y todo eso está bien. Creo que sobre la Cámara de Cuentas, pues lo que se le puede pedir es que investiguen y vean si todas esas cosas están normales, si, como tú dices, ha pagado sus impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos, valga la redundancia, y nada, hasta ahí quedó. Y si tienen ese crecimiento, lo lógico es pensar que no tienen ambiciones personales para ir al Estado, lo lógico, a hacer negocios y hacer situaciones irregulares, porque están hechos. Es decir, ya tienen su vida resuelta en gran parte, son de esta existencia humana. Y eso a uno le da cierta conformidad
en ese aspecto, porque cree que van a servir al país, que es lo que uno espera, comenzando con la persona del presidente de la República, que también tiene un patrimonio que nadie ha osado pensar contrario. Es decir, uno acepta, porque ha sido un patrimonio familiar de larga data, etcétera. De manera que lo importante es que cada funcionario cumplir con la ley. Es aquí donde está el problema. ¿Cuál es el procedimiento? De acuerdo al presidente de la Cámara de Cuentas, que a lo que establece la ley, hay 20 personas en un departamento de la Cámara de Cuentas que es el encargado de verificar y de, si es necesario, investigar las declaraciones juradas de patrimonio. Muy pocas personas, el mismo presidente de la Cámara de Cuentas dice que ese proceso lleva meses de comprobación y generalmente se hace un recibimiento, un acuse de recibo. Si hay algo que llama la atención, bueno, pues entonces ese departamento debe solicitar, y oigan esto, que ahí es que está el rabito del puerco. Entonces ese departamento solicita al Pleno de la Cámara de Cuentas una autorización para investigar ese patrimonio y hacer diligencia con la Superintendencia de Bancos, el Sistema Financiero, la Dirección de Impuestos, la Dirección de Titulación de Tierra, todo eso. Y si el Pleno de la Cámara de Cuentas quiere proteger a alguien, le puede negar la autorización a ese departamento para que haga esas investigaciones. Aquí siempre vamos a tener como una especie de filtro, el manejo político, la conveniencia, y eso también frena cualquier tipo de investigación que pueda iniciarse en base a un patrimonio declarado en estas declaraciones juradas. Vamos a ver cuáles van a ser, porque hasta ahora las que han llamado la atención son las declaraciones de los funcionarios nombrados y electos, pero se están esperando las declaraciones que no sabemos si se hizo del presidente Danilo Medina, ya la vicepresidente Margarita Cedeño hizo la suya, las declaraciones de todos los exfuncionarios principales del gobierno del expresidente Danilo Medina. El PLD sigue caliente, muy caliente, siguen las renuncias de dirigentes de esa organización política, las inconformidades por el manejo que se le está dando desde el comité político del PLD, así como también las designaciones de gente en comisiones que se entiende que no es atribución del comité político. Ayer se produjo la renuncia de esa organización del diputado Víctor Suárez, de aquí de Santiago de los Caballeros, y con una forma no tan grata para el presidente de la República, porque Víctor Suárez en su cuenta de Twitter, que aquí lo tengo, señalaba que acababa de salir de una reunión de un comité del Partido de la Liberación Dominicana y que él entendía que no cabía en un partido donde su líder fuera un dictador. Te lo voy a enviar, Cristian, a ver si tú lo... Y luego, en un segundo Twitter, anunció su salida de esa organización política por entender que ya no hacía nada ahí y que ese era una organización política dirigida por un dictador, refiriéndose evidentemente al presidente Danilo Medina, porque él dijo que en esa reunión estaba el presidente Danilo Medina y que él no podía seguir en esa agrupación porque el líder no aceptaba una crítica. Otro que no anunció si se va para la Fuerza del Pueblo, pero ya se había dicho, ya se conocía
la renuncia de el PLD del ex senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, que anunció inmediatamente su integración al partido que preside el expresidente Leonel Fernández, en la dirección de informática y captación de datos, creo que es del proceso del primer congreso de ese partido, la Fuerza del Pueblo. O sea, el horno parece que no está para galletitas. Ya el pasado fin de semana se había dicho que en los próximos días podría venir una gran cantidad de renuncias del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchas informaciones para el día de hoy. Por supuesto, esperamos que usted nos acompañe y vámonos a la pausa para regresar en un minuto. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal. Adelante, Cabral de la Torre. Mira, el tema de un partido cuando pierde el poder y se producen todo esta escarceos, rompimientos, renuncias, hasta cierto punto es normal. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en República Dominicana
generalmente cuando están en el poder, no hay vida partidaria. Y la incidencia del presidente de la República de ese partido es casi incuestionable. Se parece mucho a un César romano. Creo que en el PLD está aconteciendo eso mismo. El presidente, pues, durante años pasó primero con Leonel, después con Danilo Medina, manejaba ese partido a su antojo. Ahora es que vienen los disensos, porque ya no está en el poder, ya no tiene la gracia de las bienes palaciegas y eso. Y van a producirse más, eso no se queda ahí. Es decir, entra en una etapa de auto reducirse en cierto aspecto, pero sobre todas las cosas, de recomponerse, que es lo más importante si el PLD quiere tener un sitial en la vida pública nacional como instrumento político. Ese es el reto. Yo no sé si Danilo está en esa posición, porque de lo contrario, te puede reducir y llegar a ser una entelequia. Por lo que dice Víctor Suárez, parece que Danilo Medina no acepta lo más mínimo que le contradiga. Eso tiene viso de antidemocrático y va a perjudicarle sobremanera al PLD. Para mí, por ejemplo, dentro de toda esta atmósfera política postelectoral, el que me da la impresión está manejando más adecuadamente y a tono, independientemente de lo que dice la ley, es la fuerza del pueblo. Está haciendo una serie de pasos, iniciativas que son fundamentales. Entre ellas, analizar el por qué tuvo una participación electoral, sus causas y consecuencias. Que por ahí por donde debe empezarse. ¿Cuál fue su desempeño? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron sus aciertos? Lo mismo le va a pasar al propio Partido Revolucionario Moderno, que va a estar durante un tiempo adormecido, porque una gran parte son funcionarios y no se van a poder dedicar tampoco ni a darle vida al partido, ni mucho menos a analizar causas y consecuencias de una victoria electoral. Así que el propio PLD y la gente que piensa en el PLD también deben hablar con el expresidente Danilo Medina o forzarlo a una posición de eso. Es lo que aparenta, tomando a al diputado Víctor Suárez como pie de que se produzca allí una apertura, forzar a eso y obligar a Danilo Medina a que acepte ese tipo de apertura, de criticismo, de análisis, etcétera, porque eso es fundamental. Sin eso no va a tener un claro norte. Y entre ellos, pues también definir su papel electoral, porque tiene que definirlo. Así que a mí eso no me extraña. Eso es normal cuando se pierde el poder. Claro, en estos países como el nuestro, es tremendísimo, y sobre todo con 16 años interrumpido en el poder, todo eso se aglomera y crea que una especie de destape, de manera que eso es lo que veo en este momento en el PLD, que sepan manejarlo, que quieren ser una fuerza política con futuro en este país. Así es que uno lo ve. Bueno, miren, para el amigo que me está escribiendo por DM, que me dice, bueno, pero digan la declaración jurada de cada uno, porque no todo el mundo ha tenido acceso a eso. Bueno, ya decíamos que el presidente de la República declaró 4.177 millones con 25.211 pesos. Hay que resaltar que el presidente también autorizó que su patrimonio sea transferido y controlado por un fideicomiso. Su patrimonio incluye la sucesión de los bienes de su padre, José Rafael Abinader,
La familia Abinader es propietaria de una cementera, empresas turísticas, una universidad, el centro de enseñanzas preuniversitaria y especializada, entre otros tipos de negocios. En el caso del ministro de Agricultura, que es el funcionario que le sigue en términos de fortuna al presidente, declaró el ministro de Agricultura, Limber Cruz, un patrimonio ascendente a 434.4 millones de pesos y posee más de 5.8 millones de dólares, lo que equivale a 339.068.000 pesos, lo que sumarían entonces los 773 millones que están contenidos en su declaración jurada de bienes. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, declaró que tiene un patrimonio de 501 millones de pesos. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, reportó ante la Cámara de Cuentas bienes por 398.616.947 pesos. La directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia, Milagros Germán, declaró bienes por aproximadamente 186 millones de pesos. El senador por la provincia, Monseñor Noel, declaró, ese es el Torito, declaró un patrimonio de 85 millones de pesos. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, reportó 70.5 millones de pesos, cuyo dinero en su mayoría proviene de bienes muebles e inmuebles. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, reveló que en su declaración jurada de bienes, que tiene un patrimonio ascendente a 54 millones de pesos. El ministro de Turismo, David Collado, declaró bienes valorados en 40.6 millones de pesos. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reportó un patrimonio de 22.735.261 pesos. ¿Y qué más? Bueno, la declaración de doña Miriam, que ha llamado la atención, la Procuradora General de la República, que declaró tener un patrimonio de bienes de 6.612.597 pesos. Ese es el patrimonio de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Faltan muchísimos todavía, pero estos son los principales que se han estado señalando en los medios de comunicación. Complacido el amigo que nos estaba solicitando esos datos. Y ya lo de la doctora Margarita Cedeño, que ya lo dijimos al inicio, que asciende a unos 52 millones de pesos. Lo que yo sentí, no lo cuestiono, porque indiscutible eso no es lo que estoy ponderando, es los bajos bienes que tiene la procuradora, con un largo ejercicio en el tren público. Bueno, pero así. ¿Y qué usted quiere, que tuviera más? No, yo no estoy diciendo que uno supone que con los puestos que ella tiene, pues, podría tener más. Pero porque cualquiera tiene un apartamento de 3 o 4 millones de pesos. Cualquiera. Bueno, pero parece que doña Miriam tiene una vida muy austera. Y no ha hecho fortuna, tiene toda una vida un ejercicio en posiciones que si se trabaja de manera honesta, el salario resulta hasta poco para vivir. Tenemos una llamada en la línea, Cristian. No. Bueno. Eso es lo que revela que es una persona que se ajusta a sus circunstancias, o no tiene ambiciones, o no tiene espíritu comercial. Eso es lo que dice ese tipo de cosas. Pero se puede esperar mucho la sociedad dominicana, porque ya es una persona que está contesta en lo que tiene de bienes por su edad y por todo ese tipo, por esa trayectoria que ha tenido. Pero fíjense cómo da vuelta la vida, porque cuando en el gobierno pasado se hicieron, por ejemplo, la declaración de Jean Alain contrasta con la de doña Miriam. Jean Alain declaró más de 100 millones de pesos. 200 y fue en ese momento un escándalo de una persona que apenas había desempeñado dos o tres funciones en el Estado y que no había tenido ese ejercicio dilatado de su profesión como abogado.
llamó la atención y declaró más de 100 millones de pesos. ¿Qué le parece si comparamos el patrimonio de la que él cuestionó y que yo creo que fue un grave error del presidente Danilo Medina, del expresidente Danilo Medina, el haber permitido el escarnio que se cometió contra doña Miriam Germán en la evaluación para conformar los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Y creo que ese error le costó bastante caro al presidente de la República en torno a su valoración en ese momento por una actitud grosera del ex procurador fiscal de la República, Jean Alain Rodríguez. Pero tú estás tocando ese tema, pues yo lo traduzco de la siguiente manera. Si el presidente no hubiese estado de acuerdo con él o aceptado eso que hizo el procurador, lo hubiera cancelado como un gesto ante la sociedad de que consideró inadecuado. Uno no sabe hasta qué punto le celebraron eso en el fondo. Doña Miriam tuvo la osadía así de decirle, ese expediente de Odebrecht es débil, se cae, y parece que eso cayó como una salmuera, porque ahí es donde viene, entre comillas, la desgracia de doña Miriam. Parece que el expediente de Odebrecht, las autoridades no querían que se tocara. O sea, no, lo que ella le dijo fue algo más interesante cuando le señaló que ojalá esa entrevista a que ella estaba siendo sometida fuera de doble vía para que hablaran de los bienes del procurador. También lo dijo. Y de ahora doña Miriam tiene la oportunidad de investigarse, ¿verdad? Darse una pequeña investigación. Miren, saliéndonos de ese tema, porque hay otros. Yo quiero que antes de tú abundar del tema, me permita 2 minutos para llevar mis condolencias a la familia Gómez de Mao Santiago por la infausta muerte cruel de uno de sus hijos, Obertico Gómez, en Mao, que fue asesinado por haitianos en la finca en donde él, de su propiedad donde él trabajaba. Todavía no está muy esclarecido ese hecho. No sé si hay detenido a estas alturas del juego, pero ayer fue su velatorio aquí en Santiago, en la funeraria Blandino. Y quiero resaltar con el tema de los haitianos, y no que uno sea un xenofóbico, porque de una vez lo agarran, que se han producido varias muertes, más de 4 en el último mes, violentas. En las últimas 3 semanas se han producido 9 asesinatos de dominicanos a manos de haitianos. Yo tenía 4, pero bueno, tú estás más actualizado que yo. Señores, y eso ni se resalta, ni uno sabe qué actúa o cómo actúa la autoridades dominicanas. Y eso va a ir trayendo un cierto resquemor, porque se van sumando todos esos muertos a un estado de impotencia, y cuidado por donde eso puede tomar otro giro en un futuro. Toda esa acumulación de muertos a causa de haitianos que no van a la justicia. Ese es el tema que uno está diciendo. Así que de nuevo a los familiares de Obertico Gómez, que era un abogado destacado en Mao, nuestras condolencias desde este medio. Que Dios acoja en su santo seno a Obertico Gómez. Paz a su alma. Bueno, yo ayer hice mi comentario sobre ese particular porque fuimos compañeros de estudio en la ciudad de Mao, Obertico, Rafaelito Gil, Junior Mena, que en paz descanse, y otros compañeros que estuvimos en el mismo colegio, y fue muy doloroso el caso de Obertico. Miren, les iba a platicar de otros temas porque hay otros, y me llamó la atención una publicación que hace el periódico El Caribe de la fecha, donde reseña la queja de dirigentes comunitarios y religiosos del barrio Independencia del kilómetro 14 de la autopista Duarte sobre la escuela Casandra Damirón,
la cual lleva más de 7 años en construcción. Esas imágenes o esa imagen que usted está viendo ahí en la pantalla, esa es la escuela que se dice que por lo menos puede andar en términos de obra gris o civil, como se dice, entre un 75 y un 80% de construcción. Se ha convertido en refugio de animales, hasta de delincuentes. Y digo, ¿por qué me llama la atención? Porque estos comunitarios, recuerdo que han ido varias veces a los medios de comunicación a reclamar la terminación de esta escuela que está diseñada para 1.200 estudiantes y contaría con un comedor, cocina, estancia infantil, cancha, auditorio, entre otras áreas diseñadas para educación primaria y secundaria. 7 años. Se comenzó en el año 2013. Y ustedes vieron el nivel en que está la construcción. Nunca se recibió respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación del gobierno pasado. Si fue que el contratista desapareció, si no le pagaron al contratista, si hubo algún inconveniente, nada. La obra se paralizó, tiene 7 años que se comenzó, está a ese nivel y los comunitarios no han encontrado la forma de que las autoridades terminen ese plantel que llevaría el nombre de doña Casandra Damirón. ¿Por qué un ministerio con tanto presupuesto permite que una construcción de esa naturaleza y a ese nivel llegue a ponerse en esas condiciones en que está ese plantel, esa construcción de ese plantel escolar? Hay cosas que uno no entiende y por eso dije en varias oportunidades, y he dicho y repetido, que el presupuesto del 4% para la educación no se ha invertido, se ha gastado, que es diferente. La falta de gerencia en algunas gestiones han hecho que ese dinero que debió dar un cambio radical a la educación dominicana en todos los órdenes, en estructura, en formación, en tecnificación, se gastó porque el presupuesto se ejecutó, no se quedó nada pendiente y sin embargo vemos cómo han salido lagunas y han salido casos que no tienen razón de ser. ¿Cómo es posible que este plantel tenga 7 años en construcción con el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación en la República Dominicana? Vamos a esta llamada que tenemos en la línea. Adelante, buenos días. Aquí de la Barranquita, que a todos los extranjeros que no tengan identidad no se le puede dar empleo. Tú no puedes emplear una persona que no tiene cédula, que no tiene identidad. Puede ser un santo, pero puede ser un tremendo bandido en su país y llega aquí, o es maricón, o es ladronazo, o asesino. No se le puede dar a los extranjeros que no tienen identidad, que no tienen cédula, no se puede emplear una persona que no tiene cédula, que no tiene identidad, porque puede hacer cualquier crimen, cualquier robo, y se desaparece el individuo y nadie puede buscarlo porque no tiene identidad. Muchas gracias. Ok, bye. Déjeme decirle algo, eso no tiene nada que ver con los instintos que pueda tener una persona. Usted se refiere al caso de Obertico Gómez, de Mao, y supuestamente el asesino tenía su cédula de identidad haitiana, pero que eso no tiene nada que ver. Es que debemos de alguna manera regularizar ese tema, pero bueno, como salimos de él, quise responderle a su inquietud, porque escuché a un comunicador de aquí de Santiago decir
que probablemente para ahorrarse un par de pesos y pagarle menos a ese trabajador, contratan los haitianos ilegales. Eso es un mito aquí. No es cierto que los haitianos están cobrando menos que los obreros dominicanos. No es verdad. Ahora, si usted me dice que el dominicano no quiere... si usted me dice a mí que el dominicano se ha alejado de los trabajos que tienen que ver con el campo, o sea, la recolección de la cosecha de arroz, la siembra de arroz, el corte de guineo, lo que es la labor agrícola, eso sí es para comentarlo y analizarlo. Igual que el trabajo fuerte de la construcción. En la construcción la mayoría de la obra es de la mano de obra haitiana, pero no es verdad que cobran menos que los dominicanos. Eso no es cierto. Hay que pagarles igual y a veces hasta más que a un dominicano, porque el dominicano no hace trabajos pesados. Eso no es verdad y que eso es un mito lo que se ha estado queriendo vender y ha sido una parte de la campaña de esclavismo, de negreros que nos han hecho los dominicanos. El haitiano está cobrando igual o más que el dominicano en muchas de esas áreas porque el dominicano ha abandonado esas labores y esos renglones. Y esa es la verdad. No tiene nada que ver. Además, siempre se ha dicho que usted nunca debe darle la espalda a un haitiano. Aunque sea duro decirlo, pero es verdad. Pero bueno, seguimos con otros temas. Ojalá que el nuevo ministro de Educación, después de ver este reportaje sobre esta escuela, decida investigar qué pasó y decida terminar esta construcción que está prácticamente entre un 75 y un 80%. No sabemos cuál es el ingeniero, cuál es el contratista, pero me imagino que esa obra está dentro de las que fueron sorteadas como un método de transparencia en el primer periodo de gobierno del expresidente Danilo Medina. Mira, ojalá eso se corrija en educación y el caso de los haitianos, pero lo que tú dices es una verdad y hay que machacarlo. Ningún haitiano trabaja por 3 cheles. Eso es mentira. Es más, algo peor. El que no está en campo no sabe que si usted no le cae atrás al haitiano trabajando, le deja, por ejemplo, en el deshiervo, le deja cositas para que a los 2 o 3 días vuelva a lo mismo. Porque el haitiano es medio fullero trabajando. Es decir, trata de buscársela para que usted lo recontrate de nuevo. Usted tiene que tener un cuidado con el trabajador haitiano. Pero también usted no sabe cómo piensa cuando usted le llama la atención, porque usted le está pagando, no es un trabajo esclavista. Aquí eso se ha manipulado y se ha dado difusión a cosas inciertas, tanto en lo nacional como en lo internacional, para crear las condiciones de que el haitiano es víctima, que no es así. Mira, hay un tema que yo todos estos días o este mes lo he visto y se pone como un elemento de publicitación. Me refiero a que cuando los funcionarios son nombrados, a los pocos días están diciendo que hay tanta cantidad de personas que no trabajaban, que encontraron en deterioro su dependencia, que hay deudas, etcétera. Eso está bien. Y uno entiende que el que recibe debe decir que recibe. Es más, yo no sé si se están haciendo auditorías. Si yo fuera funcionario, lo primero que pido es una auditoría para saber qué recibo de una manera contable, no para que se malinterprete. Y eso lo protege en ese aspecto. Pero sí quiero exhortar lo que deben ir avanzando en un plan de trabajo. Ahorita se acerca diciembre y estamos ahí a la vuelta del próximo año. Ya la excusa de que encontramos esto así o así, cada día se va poniendo menos favorable.
Así que yo espero en ese aspecto que los funcionarios comiencen a pensar en un plan de trabajo. ¿Cómo van a echar hacia adelante en un país como el nuestro y sobre todo en este momento de pandemia, de que hay un impacto económico, de que hay hasta cierto punto una crisis social, porque esa es la realidad. Y deben entonces ayudar al presidente con tener un plan de trabajo, que es nuestro elemento central que nosotros vemos, y no simple y llanamente cacarear lo que yo estoy viendo, lo que yo recibí, sino actúen, porque al tiempo se le va a acabar y se va a acabar eso de que yo recibí esto así. No, demuestre usted que hay una línea divisoria, un antes y un después. Es lo que exhortamos a que uno vaya viendo si hay un cambio o no en la administración pública, no simple denuncias, que está bien, repito, porque debe decirse, yo recibí tal cosa, pero marque usted la pauta, trace el nuevo camino de una acción en donde usted ha sido puesto por el presidente para hacer un trabajo. Es todo lo que uno está viendo. Miren, suena mucho este tema. Y hay en una información servida por el Banco Central y que ya había sido adelantada por el presidente de la República recientemente, donde decía que la reactivación poco a poco de la economía dominicana y el ingreso y aumento de las remesas al país por parte de los dominicanos de la diáspora, donde el cierre del mes pasado fue un cierre considerado extraordinario porque superó el mismo periodo del mes de agosto del año 2019, cuando todo estaba normal. Esto innegablemente tiene que ver con la reactivación de la economía norteamericana y la creación de más de 1 millón de empleos en la economía norteamericana. Eso se refleja automáticamente en el envío de divisas de los dominicanos residentes en Estados Unidos. Pero la buena noticia, decía que ya había sido adelantada por el presidente Luis Abinader, es que el Banco Central había logrado aumentar sus reservas netas de divisas, cosa que se había visto afectada en los últimos meses por el cierre principalmente de la frontera, porque a través del turismo se ha dicho que el gobierno ha dejado de recibir unos 2.200 millones de pesos en estos últimos 5 meses. Y eso innegablemente afectó las reservas internacionales netas del Banco Central. Y además, las medidas que tuvo que adoptar la Junta Monetaria y el Banco Central para facilitar el manejo de la crisis desde el gobierno, liberando fondos, no poniendo nuevos certificados a la venta, al contrario, cancelando, liquidando antes de tiempo algunas que otros compromisos para que haya dinero circulando en el país. Pues esto hizo que esas reservas, que en un momento determinado llegaron a ser a más de 10.000 millones de dólares, pues bajaran a 600 y algo de millones de dólares. Y esto lo que garantiza son unos 3 o 4 meses de importación, excluyendo las importaciones de zona franca. Y en esta oportunidad la información da cuenta que a raíz de ese aumento de las remesas al país y la apertura poquito de el turismo que hemos recibido, cercano a 1 millón de turistas en esta etapa, ha hecho que el Banco Central pueda ir aumentando sus reservas internacionales y en este caso se están situando por encima de los 7.000 millones de dólares, o sea, 7.018.6 millones de dólares que cerró el pasado mes de agosto, de acuerdo a estos datos del Banco Central. El cierre de julio
fue de $6.689.2 millones, que fue el nivel más bajo registrado en los últimos 21 meses. Casi 2 años que no se registraba un nivel de reservas internacionales del Banco Central tan bajo en la República Dominicana. Esto es una buena noticia, primero porque quita presión al tipo de cambio o a la prima, como dice la gente, a la prima del dólar, da garantías de que no se vislumbra una escasez que pudiese disparar el tipo de cambio, se mantiene la estabilidad y de esta manera también los actores económicos pues pueden mantener la confianza que es necesaria para ir reactivando la economía poco a poco. Inclusive es mejor noticia porque estamos en el mes de septiembre, que generalmente hay una presión extra sobre el tipo de cambio, porque en este mes es que los que importan mercancías para la venta de diciembre hacen sus compromisos, o sea, van al mercado a buscar divisas, a buscar dólares principalmente, para honrar sus importaciones con los bienes que piensan vender en diciembre, que quizás este año no sea tan fuerte porque no hay ese movimiento económico, pero en el mes de septiembre tradicionalmente existe esa presión, un poco más de presión extra en el tema del tipo de cambio en la República Dominicana. Nos vamos a una pausa muy breve. Parece que don Danilo Basilio ha tenido inconvenientes con la conexión. Esperamos que pueda reintegrarse en el próximo segmento. Venimos en un momento. Por favor, quédese con nosotros. Esto es Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos.
alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana boreal. Adelante, Cabral. Mire lo que es un país respetarse. Y me recordó mucho que nosotros somos todo lo contrario del caso que voy a narrar. En Alemania, una norteamericana que trabaja en la base de aquel país que tienen los norteamericanos, se dio a la tarea, estando en cuarentena, de visitar bares. Y aumentó el número de contagios en Alemania. Pero no se quedó el caso ahí, sino que el Ministerio de Salud de Alemania, a través de la Procuraduría de aquel país, decidió someterla por violar la cuarentena y por exponer gente al contagio. Que aquí me recordó mucho, hice el paralelismo con la señora de San Francisco de Macorís, que salía, que bebía, que si tenía COVID, que si no tenía, y ese tipo de barullo. Y no pasó nada, en absoluto. Pero en un país organizado, que es el ejemplo, esta señora... Bueno, pero esa señora de San Francisco de Macorís todavía no había ni toque de queda, ni cuarentena, ni nada de eso. Ese fue el primer caso comunitario. Claro. Que fue importado, no fue comunitario, todavía no era comunitario. Ella vivía en Italia, pero no hicieron nada las autoridades. Ni siquiera intentaron confinar de una manera que no saliera, porque ese es el asunto. Es decir, en un país donde hay institucionalidad, cualquier mínimo detalle, las autoridades actúan, toman carta en el asunto, que es lo que uno ve en este caso. Esta señora norteamericana que vive en Alemania violó la cuarentena, está siendo sometida a la acción de la justicia para que tome la sanción del lugar. Ese es un país que se respeta, que es muy distinto a nosotros, porque aquí no se respeta nada, en ningún sentido. Aquí ni hay distanciamiento, ni se observan las mascarillas, pero tampoco hay consecuencias. Pero en Alemania sí. Y por eso menciono el caso en los países donde hay institucionalidad, que cualquier situación usted paga consecuencias. ¿Cómo se va a ver con esta señora, que puede inclusive hasta tener multa y cárcel en Alemania? Y por eso es que mantienen a raya, en el caso del coronavirus, el mayor control posible, que no lo vamos a lograr aquí muy fácil. Era cuanto quería decir de esta joven norteamericana que violó la cuarentena. Que se bueno, mire. ¿Quién sabe a qué más? A contagiar.
A propósito del COVID-19, voy a señalar algunos datos que están contenidos en el boletín de ayer de las pruebas que se han realizado. La República Dominicana acumula ya prácticamente más de 2.000 fallecidos por COVID, 14 de las cuales se reportaron en el día de ayer. Pero llamó la atención unas declaraciones que dio el ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, donde decía que una de las razones por las que no se había logrado alcanzar la meta anunciada de 7.000 pruebas por día es que ha bajado la demanda de gente que quiere saber si está infectada con COVID. Ha llamado la atención esa declaración porque no es un asunto de que la gente quiera o no hacerse una prueba. Lo que pasa es que con todas las dificultades que han existido para usted lograr tener una prueba PCR y que le dure a usted 15 días para darle los resultados cuando usted ya o se ha curado o se ha muerto, eso pudo haber desincentivado en algo la intención, pero una gente que esté afectada seguro que está interesado en que se le haga la prueba. Lo que yo creo es que no es solo una iniciativa del ciudadano, sino también que debe haber una iniciativa por parte del Ministerio de Salud Pública, que a propósito de eso ha anunciado la intervención de varias provincias del país para justamente aumentar la cantidad de pruebas. Y en ese sentido, pues es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública desarrollar esas actividades con miras, sobre todo en las provincias que han dado mayor positividad en el manejo en el tema de la COVID-19. Y no decir que esto es porque la gente no quiere hacerse la prueba. O sea, como que la gente está reacia. No, es que no ha habido y que hubo problemas. Y si hay disponibilidad de pruebas, el Ministerio de Salud Pública lo que debe es focalizar dónde están los lugares de mayor contagio y seguir haciendo pruebas y hacer pruebas a toda la población. Ojalá pudiéramos hacerle la prueba a toda la población para que podamos tener un panorama real, porque hasta ahora lo que ha habido son incongruencias de los números facilitados por el Ministerio de Salud Pública. Veo a Danilo Basilio, que tiene todos los temas pendientes de los que tienen carpeta para el día de hoy, pero producto de la conectividad. Así es, Tahualpa. No ha podido hay temas que no son, adelante, no se le puede sacar el cuerpo, porque son temas de actualidad. Por ejemplo, fue mucho comentar el asalto que ocurrió con la María C. Álvarez y de su hija. Cuando se buscan los videos, la policía identifica a la persona que comete el hecho. No solamente eso, no, sino que también más tarde ese mismo sujeto asaltó a una señora y a su hija, que es de un productor de televisión de la capital. Ese señor, a quien le llaman Toto, cuando se investiga, tiene 8 fichas. Desde el 2018 viene cometiendo asaltos a mano armada con pistolas calibre 38 en el mismo motor. Lo someten a la justicia y de una manera muy rara sale. Rara no, para eso es consulta ordinario. Es muy difícil poder probarle a un asaltante que anda con una pistola, y eso cuando asaltó a María Cela, lanzó 2 tiros a vez cuando se iba para amedrentar. 8 fichas en la Policía Nacional, delitos similares. Eso lo informó el vocero oficial Fran Mejía durante una rueda de prensa en la que dice más que Ramón Orlando Santos Ramírez, alias Ariel,
y o Pedro Pablo, y o Potolo, será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Según la comunicadora, el mismo delincuente asaltó a la esposa y a la hija del productor de Dominican Got Talent, Tuto Guerrero, a quien le llevó sus pertenencias. Nosotros seguimos navegando con relación a la delincuencia, pero tal parece que hay denominador común con relación a las leyes. No hay consecuencia. No hay consecuencia para los administradores del Estado que meten la mano y no pueden justificar de qué manera utilizaron mal los fondos públicos, pero también estamos viendo la delincuencia común. Que no es posible que una persona, tú sabes lo que es una persona sometida por tener de manera arma de fuego, un arma de fuego, una persona así, es un peligro para la vida del resto. Sin embargo, de una manera olímpica, el señor sale de la fiscalía, sale de la justicia y se va para la calle como si no tuviera pasado nada. Y la policía le tiene 8 meses. Yo quiero saber qué es lo que hace el jefe de la policía, el anterior, el más atrás y del que viene. ¿Qué es lo que hacen? Y los fiscales, ¿qué es lo que hacen? No, porque 8, ¿verdad? Que no es lo mismo. La gente confunde lo que es la alteración de un hecho. La persona que es la reincidencia no tiene que ver con las veces que te sometan por los... La reincidencia se refiere a que tú has sido condenado por hecho y que después lo vuelvas a cometer. Esa es la reincidencia. Pero es una reincidencia prima facie, es como demasiada coincidencia que en 8 oportunidades este señor ha sido sometido a la justicia por hechos similares. Aunque no haya sido condenado, se supone que hay prima facie una tendencia a entender el tipo, ese es su modo operandi. Sin embargo, de una manera muy fácil, y estamos hablando de este señor, lo más probable, porque María Cela es una persona muy conocida, es una persona de nombre. ¿Quién sabe la diablura que habrá hecho este señor y se haya quedado en la nada? Mira cómo ella dice, y es más, ese señor en el 2018 fue identificado por 4 parejas. Sí, es en rueda de preso. Sí, ese fue que me quitó esto. 4 parejas lo identificaron. ¿Y cómo es posible que todavía ande haciendo lo mismo en la calle? Estas son de las cosas que uno a veces no entiende y que denuncian de verdad lo que es el subdesarrollo o la falta de voluntad. Y lo que pasa, Atahualpa y amigos televidentes, es que aquí todo es un negocio. Aquí todo es gente buscándose los cheles por la izquierda y eso no escapa a los funcionarios de la policía y el Ministerio Público. Pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el Ministerio Público te hace un expediente flaco para que se caiga, porque coge un dinero por la izquierda, pero llegar hasta ahí y que no hayan consecuencias cuando eso se cubra para que nosotros sigamos en lo mismo. La esperanza que se tiene es que el nuevo director de la policía pues empiece con la reforma policial, porque, óigame, siempre se ha dicho que la policía sabe cuáles son los delincuentes y conoce quiénes son los que actúan, los que se meten por la ventana izquierda, los que entran por la puerta trasera, los que rompen la herrería, los que asaltan de noche, los que andan, los que son cojos de la pierna izquierda o de la pierna derecha, los que le falta un dedo, todo la policía tiene una lista, tiene un levantamiento. Por eso es que usted ve que la gente dice, porque el asalto fue, por ejemplo, a María Cela y a su hija, apareció inmediatamente. No, es que cuando se pone la denuncia, ¿cuáles son las características de este delincuente? Bueno, el video lo vemos, es cojo de la pierna derecha, actúa de esta manera, generalmente su área de trabajo, vamos a decirle así, es el perímetro tal,
y ahí están registrados 4 que son cojos. Y dentro de esos 4 cojos hay uno que es de la pierna derecha. Y el modus operandi de ese delincuente es de esa manera. ¿Qué hace la policía? Automáticamente va y lo busca. Y entonces dicen, pero fue porque fue a una figura pública. No, es que la trascendencia del caso también hace que la policía vaya a las fichas que tiene y al cuadrante donde opera ese tipo de delincuente y automáticamente lo identifica y lo va a buscar y lo detiene. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hace en la calle un delincuente con todas esas fichas? ¿Cuál es el papel que ha jugado el Ministerio Público, que no ha logrado llevar a la cárcel de manera permanente a un delincuente con ese prontuario? Pero la policía sabe, o sea, uno de los mayores problemas que tiene la sociedad dominicana es el cuerpo policial. Ahí hay mucha gente seria, mucha gente honesta también, gente que trabaja en la policía, pero hay muchos también que son cómplices de las acciones de delincuentes y que reciben peaje. Ustedes no recuerdan las veces que se han denunciado el alquiler de armas a delincuentes para cometer fechorías. Y resulta que después, que fue un policía que le alquiló un revólver o una pistola o un ex miembro de la institución. O sea, hasta que no se empiece por ahí a hacer la depuración y se pueda crear una verdadera policía en nuestro país, vamos a tener todos estos problemas y un Ministerio Público hasta ahora deficiente, quizás sobrecargado de trabajo, que tampoco hace su papel. Y usted se encuentra con gente que tiene toda esta cantidad de fichas, ha sido sometida en los últimos 4 años 8 veces y anda en la calle. ¿Cómo usted le explica a la sociedad eso que la está afectando directamente? Pero la policía tiene un levantamiento de todos los delincuentes, de cómo actúan, dónde actúan, cuál es su modo, su forma de operar, y sabe quiénes son, porque siempre se ha hablado de la inteligencia, del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, que es lo que se debía estar trabajando para trabajar la prevención, no la persecución. El ministro de Interior y Policía, en una reunión virtual que tuvo con la señora embajadora de Estados Unidos, la señora Branson, habló de la creación de la mesa comunitaria para integrar a las comunidades a la lucha contra la delincuencia. Ya yo no sé cuántos intentos y cuántos nombres se les han puesto a las acciones que han iniciado los ministros de Interior y Policía, los de antes y el de ahora, que trae un plan. Pero se supone que el gobierno que encabeza Luis Abinader tiene un plan definido para luchar contra la delincuencia y que ese plan, ustedes recordarán que el presidente actual, siendo candidato, lo puso a disposición del gobierno del expresidente Danilo Medina y se quejaba de que el gobierno no le había hecho caso y que ese plan fue diseñado por el alcalde, ¿verdad?, de Nueva York, que vino aquí, que fue asesor de materia de seguridad del presidente Luis Abinader. ¿Cómo se llama? Se llama el alcalde Cabral. Ahora se me escapa el nombre. Ahora hice un lazo y yo también. Bueno, pero ese plan está ahí, se supone que debe empezar a implementarse, que fue diseñado con todo y se le presentó al país, a los medios de comunicación, por parte del candidato en ese momento, Luis Abinader. Pero bueno, vamos a despedir Mañana Boreal y venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédense con nosotros. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.